Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de la materia de apologética. Vamos a estar viendo en esta clase tres cosmovisiones más, ¿verdad? Adicionales a las que vimos en la clase anterior. Y comenzamos con la primera de ellas, que es el panenteísmo. Dice, y si el mundo es el cuerpo de Dios, eso es lo que ellos se plantean. Ellos dicen que Dios es el mundo y el mundo es Dios. Parece como un tanto lógico, por así decirlo, pero cuando usted se da cuenta cómo Dios va a ser el mundo, o sea, Dios es Dios y el mundo es el mundo. Dice que ellos sostienen que Dios se desarrolla junto con el mundo. Es la cosmovisión intermedia entre el panteísmo y el teísmo. Por eso se llama panenteísmo. También se le conoce como teología procesal y afirma que Dios es al mundo lo que el alma al cuerpo. Es decir, son uno solo, prácticamente. Eso es lo que ellos creen. Dice que lo que está más allá de nuestra esfera se hace sentir concretándose a sí mismo en el mundo. De modo que Dios siempre cambia como cambia el mundo. Esto es lo que nos propone el panenteísmo. Y dice que Él está en el proceso de llegar a ser todo lo que puede ser. O sea, que Dios ahí no es, sino que está en ese proceso de llegar a serlo. Luego de eso vemos otro punto. ¿Qué creen los panteístas acerca de Dios y el mundo? Él dice que Dios tiene dos polos. Uno primordial, el cual es eterno, inmutable, ideal, que trasciende el mundo. Y otro consecuente, que es el temporal, el cambiante, real e idéntico al mundo. La naturaleza primordial de Dios es su polo potencial. Dice lo que Él puede ser. Lo consecuente es lo que Él realmente es en el momento. Siempre piensan que Dios como que podría mejorar, por así decirlo. De manera que el mundo no es diferente de Dios, sino que es uno de sus dos polos. Por eso mencionábamos, ¿verdad? Anteriormente, que ellos creen que eso es uno solo. Es como si el mundo fuera y estuviera dentro de Dios y Dios dentro del mundo. El polo potencial habita el mundo tal como el alma mora en el cuerpo y ahí se materializa. Así el mundo es lo que precisamente Dios ha llegado a ser. Debido a eso, Dios nunca es realmente perfecto. Eso es lo que se cree en el panenteísmo, que Dios nunca realmente es perfecto porque está en ese proceso de perfección de Dios. Se puede imaginar que hay muchas personas que creen este tipo de doctrina, ¿verdad? De enseñanzas y se apegan a estas cosmovisiones. O sea, hay gente que no sabe en realidad qué es lo que lo rodea, qué es lo que está dentro de él, sino que cree en cualquier cosa que le llame la atención o que alguien más pueda convencerles de que eso es real, entonces eso creen. Hay gente que no tiene como mucho sentido, digamos, de pertenencia hacia algo, sino que si alguien más le viene a hablar de otra cosa, entonces creen en esto. Vienen a hablarme de otra cosa, entonces voy a creer en esto. Porque no tienen sus propias convicciones. Sigamos leyendo. Dice aquí, la naturaleza primordial de Dios es su polo potencial, lo que Él puede hacer. Lo consecuente es lo que Él realmente es en el momento. Dice que esa parte, ¿verdad? Es lo que nos indica, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios puede llegar a ser? O sea, no perfecto, sino que lo que Él puede llegar a ser. El mundo crea a Dios justo como Él crea el mundo, como la gráfica de Maxwell Escher, que muestra dos manos dibujándose una a la otra. Ahí les comparto esa imagen. Dice, dos polos en el mismo ser. El eterno dilema, pues ningún polo puede existir sin el otro en momento alguno. Y el polo potencial, por ser infinito, nunca puede llegar a concretarse por completo en un ámbito finito. De modo que Dios es como era en el principio, es ahora y siempre un mundo sin fin. ¿Qué significa eso? Nunca va a haber algo, ¿verdad?, que defina
aquí el mundo de Dios, prácticamente todo siempre lo hacen ellos uno solo. Luego dice acá, ¿qué creen los panenteístas en cuanto al mal? Dice que debido a las limitaciones de su polo real, Dios no es omnipotente. Vea que desde ahí estamos mal, ¿verdad? Dice, sino que dirige el mundo solo mediante su influencia, pero no todo el mundo reconoce a estar controlado por su influencia. De modo que existe el mal. Y que Dios no puede controlarlo ni garantizar que alguna vez lo eliminará. Esto es totalmente contrario a lo que nosotros podemos estar creyendo, donde sabemos que Dios vence el mal y sabemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Que Él puede hacerlo todo. Pero acá está diciendo que Dios no es omnipotente. También dice, sin embargo, creen que el mal abre posibilidades para que Dios se autorrealice, presentando nuevas oportunidades para crecer y llegar a ser perfecto. Del modo que el mal no es necesariamente indeseable. Es decir, entonces, si el mal es algo que me va a ayudar, dicen ellos, entonces puede ser que sí lo necesite. Esas son las creencias del panenteísmo. ¿Qué creen acerca de los valores? Al igual que los teístas, sostienen que los valores se arraigan en la naturaleza de Dios. Pero como esa naturaleza de Dios es diferente en varias cosmovisiones, también difiere la naturaleza de sus valores. Puesto que Dios cambia constantemente, también cambian los valores. Ellos creen eso. Nosotros sabemos que tenemos un Dios inmutable, que no hay sombra de variación alguna en Él. Nunca esperemos crear perfección. Al contrario, esforcémonos en hacer más bien. Es entonces cuando los valores se definen solo en términos generales. Ahí tienen ustedes un cuadro comparativo entre el teísmo, ¿verdad? Que es creer en Dios, y el panenteísmo, donde dicen que Dios es el creador. El panenteísmo dice que es el director del mundo, es decir, Él nada más dirige. El mundo es diferente. El mundo es lo mismo que el cuerpo que es Dios. Para ellos, como mencionábamos desde un principio, para ellos Dios es el mundo y el mundo es Dios. Dios gobierna el mundo. Ellos dicen que Dios coopera con el mundo porque es Él supuestamente. Dios es independiente del mundo. Aquí dice que Dios es interdependiente con el mundo, es decir, lo necesita. Dios es inmutable. Ellos dicen Dios está cambiando continuamente. Eso es lo que creen los panenteístas. Dios es absolutamente perfecto. Ellos dicen que es constantemente perfeccionado, es decir, que Él no lo es. Dios es finito y eterno. Ellos dicen que es finito y temporal. Dios es absolutamente uno y ellos dicen que Dios tiene dos polos. Obviamente, ¿verdad? Aquí con este cuadrito creo que nos da una mayor amplitud acerca de lo que se cree con el panenteísmo. ¿Cómo debemos responder? Dice, el panenteísmo ve a Dios en íntima relación con el mundo, capaz de incorporar a su pensamiento al pensamiento científico con toda facilidad. Uno debe plantearse con sencillez, ¿verdad? ¿Cómo empezó a formarse todo el sistema? ¿Vino antes que el real? Veamos qué fue primero, el huevo o la gallina. Yo creo que ya muchos hemos escuchado acerca de esta pregunta. Y puede parecer una broma, puede parecer así algo como divertido, pero en realidad es una pregunta importante porque nos hace ver, ¿verdad?, qué fue lo que creó Dios. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Qué fue lo que creó Dios? Él dice que en el tercer día Él creó los animales. Entonces, podemos dejar bien definido qué es lo primero. Pero muchas veces le damos vuelta a eso, que no pudo haber una gallina si no había un huevo. Y el huevo, ¿cómo va a salir si no está la gallina? Entonces, volvemos a lo del panenteísmo. Dice, si el polo potencial vino antes que el real, ¿cómo se materializó alguna vez? El polo real no pudo haber venido primero porque no tenía potencial para llegar a ser. Eso es lo que le menciona. O sea, porque algo que fue creado primero tuvo que aparecer, digamos,
algo después, pero ese algo, ¿cómo pudo hacerlo? O sea, es como algo como sin fin, por así decirlo, ¿verdad? Que se tiene con relación al panenteísmo, que lo que quieren hacer ver es que Dios, pues no, Dios no es perfecto, ¿verdad? Que Dios cambia constantemente y esas cosas son como las principales al desviar nuestra mirada hacia esas cosas. Luego dice, los panenteístas dirían que siempre existieron juntos, pero entonces tendremos que encarar el hecho de que el tiempo no puede retrotraerse infinitivamente al pasado. Porque ellos lo que quieren siempre es lograr que las personas puedan desviar su mirada hacia estos pequeños detalles, ¿verdad?, que hay, porque en realidad son así. Si nosotros nos vamos a la creación, ¿qué es lo primero? Dios creó los animales. Ahí no dice que Dios creó unos huevos y que esos huevos ¿cómo se llama? Se tuvieron ahí un tiempo hasta que naciera la gallina. No, él dice que creó los animales. Entonces ahí empecemos. Pero el panenteísmo ayuda también a que las personas tengan algo en qué discutir, por así decirlo, o en qué pensar y tener como una opción para poder estar refutando. Por ejemplo, esta pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si dice aquí que el polo potencial vino antes que el real, si digamos si el huevo está antes que la gallina o la gallina antes que el huevo. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy claras, ¿verdad? Porque nuestras convicciones tienen que estar firmes en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y yo creo que la mayor de las cosas es que nosotros podemos darnos cuenta que Dios es real en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo podemos vivir, porque lo podemos disfrutar. Aunque hayan ese tipo de cosas alrededor del mundo. Dice entonces que el panenteísmo carece de explicaciones porque sostiene que aún Dios cambia constantemente. Eso es lo básico para poder entender el panenteísmo. Hoy vamos al deísmo finito. Y si Dios no es todopoderoso, dice, el deísmo finito sostiene que Dios existe, pero que es limitado e imperfecto. Se parece mucho al panenteísmo. Por eso nosotros tenemos que examinar cada uno y no vamos a ver todas las cosmovisiones que hay, sino que algunas y las más importantes. Dice, el panenteísmo no es la única cosmovisión que sostiene que Dios está sujeto a limitaciones. El deísmo finito afirma que Dios se parece mucho al Dios cristiano, salvo que no es perfecto. Dios es limitado en poder y en naturaleza. Ellos lo que piensan es de que el Dios, ¿verdad? Dios está más allá del mundo al cual ha creado. No pueden afirmar que Él es perfecto o infinito en poder y naturaleza. Dice que los deístas finitos argumentan que el universo finito solo necesita una causa finita y que la imperfección del universo exige una fuerza imperfecta. Ya desde el punto que dicen que Dios tiene límites y que es imperfecto, ahí sabemos que eso no está bien, no está de acuerdo a lo que es la palabra, a lo que las escrituras nos han dicho a nosotros. ¿Qué creen con respecto al mundo? Dice que creen que fue creado por Dios de la nada o de alguna materia preexistente. Sin embargo, no creen que el diseño del mundo sea perfecto. La naturaleza parece tener alteraciones críticas como los volcanes, los tornados y los terremotos. Dice que esos son males naturales de Dios que evidentemente no pudo quitar del sistema. La mayoría de los deístas finitos no creen tampoco que Dios obre milagros. Y hay personas que se involucran en esto porque es como mucho más fácil creer en eso a saber que se tiene un Dios grande, poderoso, que todo lo sabe y que obra grandes milagros. Veamos también los deístas finitos que piensan con respecto al mal. Dice que la existencia del mal es la razón principal de esta cosmovisión. Porque hay mal, entonces existe el deísmo. Dice, ¿qué creen los deístas finitos sobre los valores? No hay consenso
sobre ese tema en los escritos de ellos. Dice que Platón creía en los valores intrínsecos y la moral absoluta. Era uno de los deístas. William James fue el padre del pragmatismo norteamericano y para él cualquier cosa conveniente estaba bien. No hay conexión necesaria entre los valores y esta manera de ver a Dios porque Él puede o no haber establecido el orden moral. Es decir, da igual lo que ustedes hagan. En resumen, ¿verdad? Da igual lo que haga una persona, no importa. ¿Verdad? Ellos saben qué hacer. ¿Cómo debemos de responder? Esta cosmovisión ve mal de manera muy realista y plantea una pregunta muy buena. Dice, ¿cómo puede reconciliarse la presencia del mal con la existencia de un Dios todopoderoso y todo amor? Y no sé si cuántos de ustedes en algún punto se han puesto a pensar y a analizar en esa pregunta. ¿Cómo puede reconciliar la presencia del mal con la existencia de un Dios todopoderoso y todo amor? Dios es Dios, Dios es soberano, definitivamente. Y creo que podemos darnos cuenta a través de esta pregunta que quien vence y siempre va a vencer, va a ser nuestro Dios a través del mal, ¿verdad? Nosotros el mal sabemos que Dios lo venció, ¿vea? A través de lo que Él hizo en la cruz. Entonces, hay muchas personas que siguen dándole vuelta a todas esas circunstancias para que las personas busquen una excusa para alejarse de Dios. Dice también que ellos creen que además de que es un Dios imperfecto, no es digno de ser adorado ni venerado. No obstante, el Dios perfecto e infinito no tiene esos problemas y es capaz de vencer el mal, puesto que tiene tanto el deseo como la habilidad para hacerlo. Que es lo que yo les mencionaba. Definitivamente no podemos estar peleando, discutiendo con estas personas acerca de eso, porque ellos pueden tener sus creencias, pero ¿qué es lo que vale? Es lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros conocemos acerca de él. Y nos vamos a la última de las cosmovisiones que veremos este día, y es el politeísmo. Y yo creo que esta es como la más común, la que más cualquiera de nosotros pueda conocer, donde dice que afirma que hay muchos dioses finitos que imperan en reinos separados del universo. Los dioses de la antigua Grecia, Roma y Noruega son muy buenos ejemplos de esta cosmovisión. Cada dios tenía un cierto dominio y era adorado como supremo solo en ese aspecto. Por ejemplo, Poseidón era el dios griego del mar. La persona oraba a él para navegar seguro, pero para triunfar en la guerra debían de orar a Ares. Y así sucesivamente podemos encontrar que muchos personas deciden mejor, si no creer que un Dios no es como suficiente, porque así lo consideran, ya que para todo ellos necesitan un Dios. Aunque esta religión es de las más grandes y la de mayor crecimiento en Estados Unidos. Hoy dice que una de las religiones politeístas más conocidas es el mormonismo. Aunque su aparato de relaciones públicas quiere hacernos creer que solo son una denominación cristiana y que su doctrina dice algo diferente. El mormonismo, y yo creo que es algo que la mayoría de nosotros conocemos, y ellos se han convertido en realidad en una secta. Una secta, ¿verdad? Usted sabe que es la que está desviada completamente de lo que Dios ha dejado establecido. Obviamente el politeísmo, que es lo que nos enseña eso, que van a tener muchos dioses para cada cosa. Dice que acá en su material, dice, Dios mismo fue una vez como nosotros, es un hombre exaltado y entronizado en los cielos y más allá. Entonces, aquí es la vida eterna, conocer al verdadero, único y sabio Dios y aprender cómo ser Dios tú mismo, igual que lo hicieron los dioses antes que tú. Vea que hay una verdad ahí, pero que al mismo tiempo ellos quieren enseñar lo que ellos
también pueden ser dioses, porque dice, conoce al verdadero, único y sabio Dios y aprende cómo ser Dios tú mismo, igual que hicieron los dioses antes que tú. Vea que es como muy controversial que tomen a veces la palabra para venir y decir, bueno, si Dios pudo hacer esto, o sea, yo creo que nosotros podemos y nos convertimos entonces en dioses. ¿Qué creen los politeístas acerca de Dios? Los politeístas rechazan la idea de un solo Dios que gobierna todas las cosas y en cambio se enfocan en la multiplicidad y también dicen que el caos del mundo para demostrar que hay muchos dioses con planes y a veces discordantes. Es decir, los dioses, entre comillas, ¿verdad?, que hacen cosas malas, no están de acuerdo con los dioses buenos. Y yo creo que hay muchos libros, muchas películas, series que nos hablan acerca de eso, de los dioses, y lo ven como algo que en realidad sí creen y sí muchas culturas, ¿verdad?, muchos países adoptan prácticamente el politeísmo porque así venía desde antes, ¿verdad?, antiguamente, y no le dan la apertura que puedan aprender otras cosas a veces en las familias. Dice acá, ¿qué creen los politeístas acerca del mundo? Según ellos, el universo es eterno o hecho de materia eterna. El libro de Abraham, que es una obra mormona, dice, y entonces dijo el Señor, descendamos, y descendieron a ellos, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Ese es en el 4.1 de ese libro. Vea que para ellos, literalmente, no sé si ustedes recuerdan cuándo fue justo ese momento, y era cuando iban a hacer la Torre de Babel. Entonces, dice que ellos se organizaron, se hicieron dioses, formaron los cielos y la tierra. Cuando se usa este material, ¿verdad?, del libro del Mormón, dice, Joseph Smith lo llamó elemento, es decir, cierta materia caótica que no tuvo principio ni puede tener fin. Para los mormones, definitivamente, tener la Biblia como base de alguna manera, pero al mismo tiempo ellos agregan como su parte y su propia interpretación de eso. Y creen que cuando se hablaba de la Trinidad, que en la mayoría de los casos es ese, se hablaba de dioses, ¿verdad? Luego veamos acá, ¿qué creen los politeístas con respecto al mal? Que el mal es una parte necesaria de la naturaleza. El mundo fue una mezcla del bien y del mal desde el comienzo. Dice que el mormonismo afirma que el mal es necesario para el progreso y la existencia de todo. Pero sin oposición no hay desafío que superar en las opciones morales. Para ellos eso es como, sí, tiene que haber y ya. ¿Qué creen los politeístas en cuanto a los valores? Dice que algunos dicen que las leyes morales son dadas por los dioses y que ellos castigan a quienes los transgreden. Cada dios, como que cada dios que ellos crean, ponen sus reglas. ¿Cómo debemos responder? Si los dioses no son eternos, sino que vienen de la naturaleza, entonces no son trascendentes, definitivamente. O sea, no es algo que vaya a durar, que vaya a ser eterno, ¿verdad? Dice, ¿por qué adorar algo que no es trascendente? ¿Por qué yo voy a adorar a un Dios de la lluvia, a un Dios del amor, a un Dios de la fertilidad, cuando sé que ese Dios es finito, no es trascendente? Entonces, sería mejor adorar a la naturaleza misma que dio nacimiento a los dioses. Obviamente, definitivamente, si leemos esto es como decir, bueno, si entonces mejor voy a adorar a la lluvia, porque la lluvia dio lugar al Dios. Entonces la lluvia es mayor que el Dios. ¿Tiene lógica ese pensamiento? Sí, ¿verdad? Pero de esas cosas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando podamos hablar con alguien que tiene diferentes formas de ver la vida, de ver su espiritualidad, de ver lo que lo rodea, porque ahí es donde nosotros le pedimos sabiduría a Dios. Señor, ayúdanos a que
estas personas de verdad puedan conocerte. Es no parte de nuestra intercesión, no se trata de discutir, no se trata de decirles, hey, yo tengo el mejor, Dios es lo máximo conmigo, Dios aquí, no, sino que se trata de hacerles ver a ellos que necesitan de Dios. Entonces, esa es una gran tarea, ese es un gran trabajo que no es fácil, pero necesitamos conocer algunos aspectos básicos acerca de estas cosmovisiones para que sepamos a qué nos enfrentamos. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.